Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta charla. Queremos conversar un poco sobre temas que tienen mucho que ver ya desde el diseño de nuestra agencia, es decir, la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, justamente desde sus orígenes en el 2007, nace en el marco de esta tensión y de este diálogo que existe entre la investigación y la innovación, y hoy vamos a tratar de hablar un poco de eso, de hablar de los diferentes enfoques de algunos de estos temas y sobre todo en una perspectiva de desarrollo. A mí me gusta empezar las historias desde bastante tiempo atrás. Entonces podemos empezar desde hace 200.000 años aproximadamente, cuando empiezan a aparecer los primeros sapiens que andábamos por ahí. La cosa va lenta, entre el menos 200K y el menos 25K ocurre una gran, enorme cosa relevante que es la cerámica, pero demoró bastante. El neolítico hace 10.000 años, hay 15.000 años entre la cerámica y el neolítico. La escritura hace 6.000 años, 300 generaciones. Es el tiempo de moscas que se utilizan para la experimentación genética, son 7 años y medio. 6.000 años de humanos son 7 años y medio de Drosophila muscaria, que es la que usan para los experimentos genéticos que empezaron allá por los años 30. O sea, llevamos muchas más generaciones de adaptaciones. Esto quiere decir que claramente no estamos adaptados para el mundo en el cual vivimos. Venimos de una adaptación a un mundo bastante diferente. Y el papel que juega la cultura, el papel que juega la historia, tiene hitos muy importantes. Yo voy a resaltar un hito muy grande que ocurre allá por el año 1500, pero antes de eso, recordar una cosa: los romanos hacían cuentos de griegos y Shakespeare hacía cuentos de romanos. Shakespeare al punto hacía cuentos de romanos que Julio César mete el sonido de un reloj de péndulo en el medio, tiene algún anacronismo que otro Shakespeare, pero hacíamos cuentos de romanos, hacíamos cuentos de los antiguos, ¿no? Allá, vagamente por el 1500, a mí me gusta representar en 3 personajes. Uno de esos personajes es Tycho Brahe. Tycho Brahe es un astrónomo, es el que descubre la primera estrella nova, la primera estrella nueva que aparece en el cielo. Por supuesto que Tycho era astrólogo también y se ganaba la vida como astrólogo y de predecirle el futuro al rey de Dinamarca, y a veces le iba bien y subía en la corte, y a veces le iba mal, como todo ciclo, como todo comentarista, como todo analista de las cosas que pasaban, a veces le iba bien y a veces le iba mal. Pero Tycho era un tipo muy detallista y tenía el mapa de las estrellas. Y un día aparece una estrella nueva. Y que apareciera una estrella nueva era una cosa realmente tremenda, porque hasta el momento la esfera de las estrellas fijas era inmutable. Eso ya lo había dicho Aristóteles. Estaba claro que las cosas que cambiaban por el mundo sublunar, que quedaba de la luna para acá. De la luna para allá no cambiaba nada. Y Tycho, que era el mejor astrónomo de la época, maestro de Copérnico, descubre la estrella nova, que se llama la estrella nova, que es la primera estrella nova que detecta la humanidad, que después es verificada intersubjetivamente por algún otro astrónomo. Y yo en Tycho de alguna manera represento a los científicos, más allá que él todavía no era un científico, porque la ciencia no existía como tal. Él era entre astrólogo y astrónomo, pero digamos que era astrónomo, era el científico de algo que empieza a pasar con una velocidad cada vez mayor alrededor del 1500. El viejito del medio es Gutenberg. Gutenberg no era científico, Gutenberg era más parecido a un cerrajero, más parecido a un mecánico. Era el tipo que trabajaba los fierros, el tipo que inventa la imprenta de tipos móviles, que sin duda cambia la historia, absolutamente sin duda cambia la historia. Pero Tycho no es un científico, Tycho es un tecnólogo. Tycho es básicamente un cerrajero, un herrero. Gutenberg, mientras que Tycho es el científico, es el astrónomo. Y el tercero que ponemos en el cuadro es Luca Pacioli. Luca Pacioli era un monje de algunos años antes. Luca Pacioli inventa la contabilidad de doble entrada. Luca Pacioli es el tipo de la gestión.
tipo de la gestión que tiene que ver con muchos de los cambios que tenemos hoy. Antes de la contabilidad de doble entrada, era muy difícil averiguar dónde estaba el error o si acaso se había habido algún error. Y Luca Pacioli también cambia la manera de gestionar, la manera de hacer cosas, la manera de hacer negocios. Entonces, de algún modo, entre la ciencia, entre la tecnología y la gestión, alrededor de 1500, año más, año menos, todavía en esa época los años se pueden medir de a decenas de años o de a medio siglo, hoy ya no, empiezan a pasar cosas realmente muy fuertes. Y vamos a verlo en dos ejemplos, dos visiones de lo que eran las personas cultas de las diferentes épocas. En 1597, James I de Inglaterra y creo que V de Escocia escribe un libro sobre demonología. Es decir, en 1597 un inglés culto leía un libro sobre demonología, entre otras cosas porque lo había escrito el rey. Entonces estaba bastante bien leerlo. Y en ese libro hablaba de los hombres lobo que había en la región de Bélgica, y por supuesto pensaban que el cuerpo de un asesinado sangra en presencia del asesino, y eso era considerado una prueba. Pero lo más importante es que el saber estaba en la Biblia y en los textos de los antiguos. Entonces James, cuando escribe todo esto, se basa en algunas cosas que ve, pero se basa mucho en lo que leyó. Se basa en explicar las cosas, el saber de los ancestros, porque ese es el saber antiguo. 100 años después, Voltaire, en 1733, escribe un libro que es paradigmático, que se llama Cartas sobre los ingleses. Voltaire se va a vivir a Inglaterra, ¿no? Acá empieza el siglo de las luces. Se va a vivir a Inglaterra y cuenta cómo son esos tipos tan raros que son los ingleses. Le cuenta a los franceses y a los del continente cómo son los ingleses, que además los ingleses a esa altura ya habían avanzado bastante en aquella historia de conquistar el mundo. Los ingleses de 1733 eran una potencia muy importante. Y un inglés culto, por supuesto de buen dinero, en 1733 tenía un reloj de péndulo y de repente hasta un barómetro en su despacho, en su lugar de trabajo. Obviamente no creía en hombres lobos, ni conocía a nadie que creyera en hombres lobos, ni en unicornios, ni nunca había comprado un cuerno de unicornio, como seguramente a James le habían vendido alguno. Y cree que el futuro no se puede predecir. Un inglés de 1733 cree que los ingleses de 1733 saben más que todos los antiguos juntos. En algún momento, entre Tycho, Gutenberg y Luca, más todos los otros que empezaron a moverse en eso, que todavía no habían cambiado el mundo, no habían cambiado la manera de pensar en el 1600, porque el rey de Inglaterra seguía escribiendo el libro de demonología. En algún momento entre el 1600 y el 1733 se produce un gran invento, que es un invento realmente revolucionario, impresionante. Se inventa el futuro. Antes no había futuro. Antes lo que había era pasado. Había que mirar para atrás para el saber. En algún momento de eso se inventa el futuro. Ya en la época de Voltaire, el futuro existe. Además, Voltaire empieza a vender el futuro. Los iluministas, sin duda, toda la gente del siglo de las luces se empieza a montar en esa historia del futuro. Y nosotros somos hijos de eso. Nosotros vivimos pensando en el futuro. Pero antes de esto, prácticamente no había futuro. No había reflexión sobre el futuro. Había reflexión seguramente sobre el pasado y sobre lo que habíamos perdido, ¿no? Sobre todo lo que había que construir. Llevó mucho tiempo. Estábamos en 100 años o más de 100 años entre Gutenberg y el libro de demonología, otros 100 años entre el libro de demonología y el libro de Voltaire. Ya acá los ingleses cultos creían en el futuro. Y después todo se empezó a acelerar bastante. En la época nuestra bastó media generación para que un niño, cuando vea su primer disquete de 3 y medio, no entienda que es un disquete de 3 y medio, porque no existen los disquetes de 3 y medio, lo que puede ser un fantástico modelo 3D del icono de 6 de la computadora. Y de esto pasaron 10 años de repente. De repente el pibe grande tiene 25 y este tiene 10, pasaron 10, 15 años. Y esto es un poco la velocidad
esto es un poco la medida. Los 100 y pico de años entre James y Voltaire se transformaron en muy poquito. Imagínense el cambio cultural, los tiempos que veníamos hablando, ¿no? Y de repente estamos sometidos a estos cambios a esta velocidad. Robándole alguna idea de alguna PPT a los amigos de la Singularity University, el tema tiene que ver un poco con cómo estamos cableados. Estamos cableados de manera que los fenómenos lineales nos resultan más o menos conocidos, más o menos razonables. Podemos pensar en términos de linealidad. Si yo trato de estimar la distancia de acá a aquella puerta, me equivocaré, diré que son 10 metros, o diré que son 20, o diré que son 15. Me voy a equivocar. Pero si yo en vez de tener medidas lineales, tengo medidas que se van duplicando en cada uno de los pasos, tengo 1, 2, 4, 8, 16, la intuición me va a fallar. La intuición me va a fallar porque no estamos cableados de alguna manera para manejar esas intuiciones. Y la intuición me va a generar una cantidad de espejismos. Y voy a tener que parar, bajar, agarrar papel y lápiz y hacer las cuentas. Porque la intuición no me va a servir para moverme en ese mundo que se mueve a esas velocidades y que se mueve en saltos de ir duplicando. ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa en lo cotidiano, con lo que pasa en la realidad? Y tiene que ver con todo, tiene que ver con todos los aspectos de la vida cotidiana. En el año 75, Steven Sasson inventó la cámara digital. Steven tenía mala suerte, porque trabajaba en Kodak. Entonces metieron la cámara digital en un cajón, obviamente. Pero además, Kodak era una empresa que no era innovadora. Estaba convencida que te iba a seguir vendiendo film toda la vida. Y además, la cámara que inventó Steven era una porquería. Era una cámara que tenía imágenes de 0,01 megapíxeles por pulgada cuadrada. Realmente era una porquería. Vos mirabas eso, era obviamente blanco y negro, y veías unas pequeñas sombras que más o menos reflejaban algo del objeto que había sido. Pero ¿qué pasó? Que nos estamos moviendo en este mundo, nos estamos moviendo en el mundo de duplicar. El mundo de los bytes, el mundo de la informática, es un mundo que duplica su capacidad cada un año, cada 2 años. ¿No? Esa es la ley de Gordon Moore. La ley de Gordon Moore es una ley experimental que Gordon Moore un día la vio. Gordon Moore, fundador de Intel, la expuso, y al poquito tiempo de haberla expuesto dijo, esto es una barbaridad, esto no puede durar para siempre, y predijo que se iba a terminar de cumplir la ley de Gordon Moore, yo que sé, 10 años después de haberla predicho. Y a los 10 años la ley de Gordon Moore se siguió cumpliendo. Es decir, más o menos cada 2 años la capacidad de cómputo de las computadoras a igual precio se duplica. La memoria a igual precio se duplica. Y eso fue lo que pasó con las cámaras. La resolución, cada año y medio, cada 2 años, no importa demasiado, se fue duplicando. Y llegamos al 2005 con una resolución de 10 megapíxeles, donde ya a igual precio, cámaras de $20.000, que era lo que costaba esta. De ahí en adelante, el salto ya no es en megapíxeles, el salto es en costo. Empezamos a los costos decrecientes. Al punto de cuánto vale hoy una cámara, nada, porque viene con el celular. La cámara, por supuesto que hay cámaras profesionales, ¿no? Siempre todo sigue existiendo. Por supuesto que nada hace desaparecer a la tecnología existente, porque hay fines, hay especializaciones. Pero el tema es en los grandes números. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos procesos de duplicación cada pocos años? Pasa lo que tiene que ver con el mundo de la digitalización. En el momento que un proceso cualquiera empieza a digitalizarse, se empieza de alguna forma a verificar. Esto es una ley empírica, no hay ninguna consideración que uno mire la naturaleza y vea por qué, pero simplemente es así como viene ocurriendo desde los años 50, ¿no? O quizá desde algún poco más. Cuando la cosa se empieza a digitalizar, lo primero que ocurre es una etapa como de decepción.
entre el 75 y el 95. Por más que cada 2 años Steve duplicaba la capacidad de su cámara, seguía siendo prácticamente nada. Porque empezó con 0,1 megapíxel, después pasó a 0,02, se empezó a ver algo de aquella figura, y después a 0,04, pero llega el momento en que empieza a rampear, en que empieza a ser realmente sensible. Esa duplicación cada año y medio, cada 2 años, empieza a ser realmente brutal. Y esa es la etapa de la disrupción. Y esa es la etapa donde hay cambios que nos cuesta mucho entender, porque salimos de la zona lineal, nos pusimos en la zona exponencial, y esos cambios nos empiezan a pegar en un montón de dimensiones. Nos empiezan a pegar en las computadoras, nos empiezan a pegar en las cámaras, pero nos empiezan a pegar en muchísimos aspectos que tienen que ver también con la vida cotidiana. Nos empiezan a pegar porque después de la disrupción se empieza a desmaterializar probablemente el fenómeno y empieza a valer cada vez menos, se comoditifica y finalmente puede terminar sin valer nada. En una época la hora era un bien muy preciado. Los pueblos invertían en contratar un relojero para hacer un reloj y lo ponían en la torre del pueblo para que todo el mundo pudiera ver la hora. Era realmente un bien público, ¿no? El municipio se tomaba el trabajo de construir el reloj para que todo el pueblo pudiera saber la hora. Era un bien público y además hacía ostentación, ¿no? El Big Ben, que es precioso, del mejor reloj, y los pueblos competían por quién tenía el mejor reloj. El reloj, mucho tiempo después, pasó a ser un mecanismo de precisión, ¿no? Un mecanismo de precisión interesante, muy caro, probablemente que iba a pasar de padre a hijo y de hijo a nieto, ¿no? Una cosa que se guardaba, era el reloj del abuelo. Y todavía en la época, en 1968, cuando Kubrick firma 2001, Odisea del Espacio, aparecen en público los primeros relojes digitales. El primer reloj digital que aparece en público está en la nave, y es este que está acá, el Hamilton, que daba la hora y la fecha y un montón de cosas. Probablemente no se acuerden, pero de la película quizás algunos se acuerden. Sacan después un Hamilton de pulsera, y salían carísimos los Hamilton, 1968, primeros relojes digitales. Hoy el reloj digital, me fijé la semana pasada en Mercado Libre, vale 149, artículo nuevo, sin uso, si alguien quiere comprar, les paso el link. Y no es un reloj cualquiera, es un reloj a prueba de agua, porque un reloj digital cualquiera ni siquiera figura, ¿no? De tan barato que es. Vale 149 pesos hoy. Los relojes dejaron de tener valor, uno lo sigue usando porque recuerda el día que se lo compró para festejar un contrato, ya que está Oscar acá, o por alguna otra extraña razón, pero los relojes no valen nada, la hora no vale nada, la hora está en el auto, la hora está en tu casa, en el microondas, casi seguro que está mal porque nunca lo ajustaste, la hora está en el celular, la hora se desmaterializó, se desmonetizó, no existe más. Este señor se quedó sin trabajo. Este señor era un despertador. Era un señor que andaba por las calles de Londres, era una pyme, combinaba capital y trabajo porque se había comprado un reloj despertador. Y los vecinos lo contrataban para que los despertara. Despertame a tal hora porque tengo que llegar a la fábrica. Y yo no tengo plata para comprarme el despertador. Y probablemente no tenga plata para comprarme un reloj. Y este señor da el servicio. Y acá está avisando que le voy a tener que pedir extra porque tarda en despertarse. Porque por supuesto el servicio era garantizado. Hasta que no salías a la ventana, el tipo seguía golpeando. Y era una pyme, claramente. Pero el servicio despertador dejó de tener sentido porque los despertadores pasaron a ser muy baratos. Y el servicio reloj dejó de tener sentido. Y Swisswatch tuvo que reformular su modelo de negocios después que fue atacado por la digitalización. Digamos a partir de 1968, y echemos la culpa a Stanley Kubrick, pero debe haber habido alguna otra razón. Otras cosas que dejaron de tener valor fueron
el posicionamiento. Antes, para saber dónde uno estaba, tenía que tener un mapa, una brújula, un astrolabio y un buen cronómetro, ¿no? Para saber delinear cosas en la ciudad tenía que tener un teodolito. Después vino una empresa que empezó a hacer los GPS. Y hoy todo esto está integrado. Hoy no vale nada. ¿Cuánto vale tener un GPS? Y no, está en el celular. Es decir, esos servicios están en el celular. Esos servicios se desmaterializaron, se desmonetizaron. Ese paso de la digitalización, de bajar el precio a la mitad cada tanto tiempo, y eso de repente pasó en un mundo en el que a nosotros no nos afectó demasiado, porque seguramente no éramos Garmin, que fabricaba GPS, pero a la gente de Garmin el smartphone le reventó el negocio. Están tratando todavía de reformularse y de incorporar nuevos, ¿no? Probablemente se estén dedicando a los mapas, de incorporar nuevos servicios. Entonces, esta clase de fenómenos, cuando empiezan a pasar a un ritmo que nos complica, a un ritmo que no entendemos del todo intuitivamente, y necesitamos reflexionar, darle una vuelta y tratar de reubicarnos tratar de ver para dónde están yendo las cosas. Lo otro que se empezó a digitalizar fue la genética. Me voy a permitir conversar un poco, si Gianfranco no me corrige. Ya lo pagué. Tres bullets. 1865 Mendel. En 1905 se inventa la palabra genética. En 1953 Watson y Crick descubren la doble hélice. En 1970 se empieza a poder leer la doble hélice, y en el 77 se lee la bacteria FIX 174, que es la primer ser vivo que el genoma se digitaliza. Y entre el 90 y el 2003 es el proyecto Genoma Humano. Fueron 13 años, se invirtieron 3.000 millones de dólares. El genoma tiene más o menos 3.000 millones de pares, o 3.000 millones de bases, esa es la jerga. Cada letra es una letra de un alfabeto de 4, o sea que es bastante, es el cuadrado si lo miramos en bits, perdón. Y gastamos, la humanidad, 3.000 millones de dólares. Hoy, por tener algo parecido al genoma humano, yo se los puedo ofrecer por 149 dólares. No es lo mismo, por supuesto, que el servicio que nos da 23andMe no es un genoma completo. Un genoma completo debe andar por los 3.000, 5.000 dólares por ahí. Illumina anunció $1.000 anunció Illumina. Bueno, hasta que yo había mirado la última vez costaba 3.000. Estamos en 1.000. 23andMe por 149 dólares te dan algunos aspectos de tu genoma, ¿no? Esto fue muy polémico en algunos lugares porque te da probabilidades de propensión a tener determinadas condiciones o características, lo cual generó una enorme cantidad de consultas a los médicos, hasta que, por ejemplo, el FDA terminó por prohibirlo. Si vos lo comprás estando en Estados Unidos, no te dan todos los rasgos que conocen, sino te dan solamente algunos. Si lo contratás de afuera de Estados Unidos, sí te dan todos los rasgos. Simplemente porque la cantidad de consultas al médico que iban y decían, doctor, tengo un 53% de probabilidad de tener tal cosa, y el doctor le mire, bueno, espere a que le venga. Después viene, pero no ahora. Entonces, esto es un poco la medida de la velocidad. 2003, 3.000 millones de dólares. Hoy, Lumina anuncia 1.000, pero digamos 3.000. Se dividió entre 1 millón el precio en 13 años. Se dividió entre 1 millón. Nuestros amigos de Pasteur, hace 3 años, hicieron unas ovejas fluorescentes. Esta foto es mentirosa porque no hicieron ovejas grandes así, hicieron ovejitas. Tampoco eran amarillas, sino que eran medias verdosas las ovejas que hizo Pasteur. O sea, esto no es ciencia ficción, esto no es quizás en el laboratorio, esto es acá a la vuelta a pocas cuadras, ¿no? Equipo de gente. Lo tomamos de la BBC, simplemente porque la BBC tiene un mejor archivo
de información que los diarios locales. Cuando lo fui a buscar en los diarios locales no encontré la noticia. La encontré en la BBC, yo no me acordaba bien de la fecha, 2 de mayo del 2013. En el 2013 también en la Universidad de Maastricht hicieron una hamburguesa. Esa hamburguesa la hicieron extrayendo células de una vaca, clonando las células, juntando las células y enroscándolas alrededor de un eje, de un émbolo, y fueron colocando, después sacaron el émbolo, eso creció e hicieron una hamburguesa. Y parece que estaba buena. La vaca seguía ahí, porque en realidad habían sacado unas pocas células de la vaca y todo el resto fue un proceso de clonación. Eso costó 250.000 euros. Lo pagó Larry Page, que es uno de los fundadores de Google. Probablemente se debe haber comido la hamburguesa. Porque si uno paga eso por una hamburguesa, por lo menos se la tiene que poder comer. ¿Cuánto tiempo falta para que esa hamburguesa, en vez de costar 250.000 dólares, cueste 125.000? Y 62.500 y 30.000. ¿Y cuánto falta para que cueste $1? 10 años, 20 años, 30 años. Probablemente no mucho más de 30 años. Depende de cuál es la tasa. Pero 30 años es una buena aproximación. Entonces, tenemos que pensar en esas tasas. Tenemos que pensar en esas cosas que van a estar pasando en el mediano plazo, ¿no? Que la mayoría, algunos de nosotros no vamos a estar cuando la hamburguesa esta cueste $1, €1, pero esos son los fenómenos de contexto. En ese contexto nos movemos. En el contexto de la digitalización nos movemos. En el contexto del genoma que de costar $3.000 millones de dólares pasa a costar $3.000 dólares, nos movemos. En el contexto de que una hamburguesa hecha por clonación costó 250.000 euros hace 3 años en la Universidad de Maastricht y hoy seguramente cuesta bastante menos, ¿no? En el contexto de lo que le pasó a Steve y lo que le pasó a Kodak con la cámara digital, que es más o menos lo mismo que le pasó a la pyme de ese señor que tenía un despertador y un palo para despertar a los vecinos de la ciudad de Londres. Entonces, en ese contexto es que tenemos que pensar a la innovación y a la investigación. No es lo mismo que pensar a la investigación y a la innovación en el siglo XIX o en el siglo XVIII. La palabra innovación en el siglo XIX no existía, la palabra investigación sí. Entonces es en ese contexto. No es caprichoso haberlos asustado con el contexto, no es caprichoso decir, caramba, estamos fuera de la linealidad. Esto cuesta, está difícil tener alguna idea razonable de para dónde va la cosa. Está difícil, hay que pensar, ¿no? No es fácil, no es trivial, no confiemos en la intuición. Yendo a innovación concretamente en ese contexto, las definiciones de innovación casi todas concuerdan en una cosa fundamental, que es el tema del éxito. Una innovación es algo que cambia la vida, es algo exitoso, es un producto nuevo o un servicio nuevo que se introduce en un mercado, que se impone en el mercado a través de la difusión. Y acá hay bastante confusión. Einstein no era un innovador. Probablemente fuera el científico más importante de la historia, o estar entre los 10 más importantes de la historia. Pero el científico no era un innovador. Él no estaba en el negocio de la innovación. El negocio de la innovación es otro, no es el de Einstein. Einstein estaba sin duda en el de la investigación. Pero hacer esa precisión es algo que nos vamos a meter ahora y que es absolutamente muy importante. Cuando hablamos de innovación en producto, hablamos de innovación en servicio, vamos a dar un nuevo servicio. A veces hablamos de innovación que estamos cambiando productos por servicios. A veces estamos cambiando y en vez de vender un auto, lo que vendemos es un contrato de leasing de un auto, ¿no? Probablemente en unos pocos años lo que nos vendan no sea un auto, sino vendan el derecho a hacer tantos viajes en autos que andan por ahí. Y que cuando los autos anden solos. Porque en definitiva no es el bien, sino el servicio lo que empieza a ser importante. Cuando hablamos de innovación, hablamos de innovación en procesos. En procesos en nuestro
en nuestra fábrica, en nuestra línea de fabricación o en nuestra línea de gestión asociado a trámites, ¿no? Proceso en sentido muy amplio. Hablamos de innovación en modelos de negocios, de poner en el mercado de una manera radicalmente nueva los bienes o los servicios, de la forma de llevar adelante el modelo de negocios. Y eso tiene poco que ver con la investigación. Cuando un señor, que nunca me acuerdo el nombre, fue a cenar a Nueva York y se había olvidado de la billetera y no pudo pagar, y pasó bastante vergüenza, bueno, se le ocurrió hacer un club de restaurantes y el tipo se ve que iba bastante a cenar. Lo conocían en varios lados. Y armó un club de restaurantes que directamente le fiaban. Ese tipo es Diners. Ese es el que inventó la tarjeta de crédito, que por algo se llama Diners Club, es el club de los que van a cenar. Y eso nos cambió la vida a todos. Antes de Diners, post-Diners, la vida de los que estamos integrados a la sociedad es absolutamente diferente. Y ahí no había investigación, no había nada. El tipo se olvidó de la billetera, caramba. Ahí lo que hay es una idea, la capacidad de implementarla y una idea con el potencial de imponerse en el mercado a través de la difusión. Y por supuesto que hay innovaciones que tienen que ver con innovación con impacto social, ¿no? Y acá tenemos una muy cerquita, acá en Uruguay tenemos el Plan Ceibal primero, el Centro Ceibal, que es nuestro vecino, que eso es una innovación con impacto social fundamental, impresionante, y que es, efectivamente, es lo que es porque tuvo éxito, porque se difundió en el tejido social. No se metió en un cajón. La innovación no la hizo el MIT, no la hizo Negroponte. La innovación la hizo el Plan Ceibal. Porque Negroponte tuvo una idea, escribió un paper, anduvo todo bárbaro, pero no la hizo. No está en Massachusetts implantado. Está acá, en la vuelta. Entonces el innovador fue el Plan Ceibal, no fue Negroponte, que tuvo la idea, pero de ahí a implementarla y lograr ese impacto social, hay una diferencia muy grande, y eso es el punto que yo quiero expresar, el punto que quiero transmitirles. La literatura en estos temas se olvida muchas veces de los autores que son los hijos. La literatura habla mucho de los hijos de Tycho Brahe, de los científicos. Habla mucho de los hijos de Gutenberg, de los tecnólogos, de los ingenieros. Y habla relativamente poco de los hijos de Luca Pacioli, ¿no? de los tipos de la gestión. Habla relativamente poco, rescatando a un hijo de Luca Pacioli, que es Peter Drucker, que es el gurú de la gestión. Escribe el libro Peter Drucker en 1985, imagínense, se hará tiempo, que se llama Innovation and Entrepreneurship, donde habla de la innovación, donde habla del tema del emprendimiento vinculado a la innovación, y donde habla de 7 aspectos que tenemos que tener en cuenta si queremos ser una empresa, una institución, un organismo innovador, o 7 fuentes donde tenemos que ir a buscar oportunidades para la innovación. Por supuesto que pueden haber más, por supuesto que además Drucker era lo suficientemente cauteloso y seguro de que pasan muchas cosas en el mundo como para decir son 7 y solo 7, no hay un teorema no de unicidad, sería de septecicidad. Pero digamos, entre esas 7, una es lo inesperado. Tiene que ser una organización capaz de abrazar lo inesperado. No puede ser una organización como era Kodak en el 75, que cuando venía algo inesperado lo metía en un cajón. Es mucho mejor que fuera una organización como Pfizer, el día que descubrió un efecto inesperado cuando estaba probando una droga que tenía que ver con el control de la presión, e inventó el Viagra. O como 3M, cuando estaba probando un pegamento para pegar papel y descubrió que el pegamento era una porquería. Y entonces decidió vender ese pegamento, que era una porquería, como algo fácil de despegar. Eso es lo inesperado, eso es estar en una organización capaz de abrazar lo inesperado
y capaz de capturar esas situaciones. Y así como hay organizaciones, y citamos a estas dos como capaces de abrazar esas oportunidades, hay organizaciones como Kodak, hay organizaciones como Xerox, que fueron incapaces en su momento de abrazar lo inesperado. Si Xerox, entre otras cosas, inventó el mouse, Xerox, entre otras cosas, inventó el Windows. O sea, la metáfora del escritorio la inventó Xerox, no la inventó ni Apple ni Microsoft. Una segunda fuente son incongruencias. Incongruencias entre lo que el servicio y el producto es y lo que de alguna manera el mercado espera. Una incongruencia es lo que detecta Ryan cuando ve que todas las aerolíneas están compitiendo por dar un servicio cada vez más glamoroso, por dar un servicio cada vez mejor, ¿no? Y por darle más al que se sube, darle más al pasajero. Y Ryan dice, caramba, al pasajero le importa 3 pitos esto, o a una buena parte de los pasajeros, lo único que le importa es llegar a A hasta B en un tiempo determinado a un determinado precio. Y Ryan funda las aerolíneas de bajo costos. Y el lema de Ryanair es, yo no doy servicios. Si usted quiere comida, tráigasela. Si quiere bebida, tráigasela. Si quiere despachar una valija, le voy a cobrar más caro. Y si quiere hacer el check-in en el mostrador y no lo trae hecho, le voy a cobrar más caro todavía. Haga todo usted mismo. Y ahí va a tener derecho a volar. Entonces lo que encontró fue una incongruencia, hizo tambalear la industria aeronáutica. El negocio de la aviación. Lo hizo tambalear, lo cambió y hoy se viaja de una manera distinta. Si hoy claramente se puede viajar en una clase de aerolíneas o en la otra, y hay un público para cada una. Por supuesto que una fuente de oportunidades son necesidades de los procesos. Bueno, esta es la tecnología, esta es la vieja y querida tecnología. Yo descubro que, detecto que en mi proceso tengo tal o cual problema, voy a mejorar mi máquina, voy a mejorar mi proceso. Esta está en es una figurita que la tenemos en la cabeza, a diferencia de repente de las otras dos. La cuarta son cambios que ocurren en la industria y en el mercado. Cambios que ocurren porque pasan cosas que no tienen que ver de repente con mi industria. Cambios que ocurren porque ¿qué le pasa a los transportistas cuando aparece el teléfono celular y aparecen cosas como Uber? ¿Qué le pasa a los hoteles cuando aparece la digitalización y aparecen fenómenos como Airbnb? Que no tienen nada que ver con su industria. Pero sin embargo, muchas veces la hacen volar por los aires esa industria, y esa industria se tiene que reconfigurar. Porque cuando una tecnología logra meterse en otro ámbito de negocios, en general ocurren enormes oportunidades de innovación. Lo mismo pasó cuando el petróleo se metió en todos los temas de producción en la época de Paul Getty, y ahora está ocurriendo, ya empezó a ocurrir hace unos cuantos años, cuando los bytes empezaron a inundar el mundo de los átomos, como le gusta decir a Jodal, y empezaron a cambiar la percepción de muchas cosas. Entonces cambios en otras industrias, cambios en otros mercados nos pueden estar pegando, si lo vemos desde el punto de vista defensivo, o nos pueden estar generando oportunidades, si lo vemos desde el punto de vista del que está buscando cosas para tener oportunidades de generar nuevas innovaciones. Los cambios demográficos, leer los cambios demográficos es importante. En Uruguay tenemos una empresa que se llama SECOM, que está cumpliendo 25 años, porque en la radio se pasan haciendo avisos de que cumple 25 años, que es una de las innovaciones más radicales de las empresas uruguayas, nadie la cuenta entre las innovaciones, que es la empresa de servicios acompañantes, que capta el cambio demográfico, la composición de la familia, los diferentes roles, el tiempo que la familia tiene para cuidar a alguien. Y eso es una innovación realmente, y además le fue fantásticamente. Esa es una innovación muy, muy, muy fuerte. Los cambios en la percepción. Esta es la moda. Estamos todos claros que la moda es una enorme oportunidad de innovación. Pero también otros cambios en la percepción. Piensen en la industria tabacalera. Piensen en el cambio de percepción que hubo en los últimos 10, 20, 30 años, ¿no? O como éramos nosotros cuando teníamos 15 años y fumábamos el cigarrillo para hacernos los vivos,
¿no? Y cuál es la visión que tiene hoy la humanidad de ese fenómeno. Los cambios en la percepción son oportunidades de innovación. Y por supuesto el nuevo conocimiento. Esto es la ciencia. Entonces de las 7 que lista Drucker, tenemos la tecnología, tenemos la ciencia, pero tenemos otro montón que no tienen que ver ni con la ciencia ni con la tecnología. Entonces esa expresión que usamos todos, que se nos pega, que nos viene de la prensa, que nos viene de comentaristas, que nos viene a veces de artículos serios de ciencia, tecnología e innovación. Guarda, la innovación está bien, pero puede haber innovación sin que haya ni la más mínimo, ni 10 minutos de ciencia, ni 14 milisegundos de tecnología. Por supuesto que vamos a usar las herramientas disponibles. Por supuesto que para implementar la tarjeta de crédito voy a usar las herramientas disponibles. Al principio habrá sido el papel y el lápiz y la calculadora, allá en los años 50. ¿No? Hoy tiene un soporte informático bastante más fuerte. Pero cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, estamos de alguna manera validando esta escalera, que es lo que se llama el modelo lineal. El modelo lineal dice que por ahí está la investigación básica, que arriba de la investigación básica montamos la investigación aplicada, que arriba de la investigación aplicada eventualmente lograremos armar o solidificar o identificar propiedad intelectual, que haremos un componente, un producto, lo refinaremos y lo vamos a vender y vamos a llegar al mercado. Entonces, de alguna manera, hay un proceso lineal, ¿no? Vamos de la investigación básica a la aplicada al producto, del producto al mercado. Vamos de la ciencia a la tecnología, de la tecnología para la innovación. Pues eso es espantoso. Las cosas no son así. Las cosas no son fáciles. Nunca fueron fáciles. Este modelo jamás describió la realidad. Porque este modelo obviamente no describió a Luca Pacioli inventando la contabilidad, ni al que inventó Diners, ni al señor que creo que fue en Caterpillar, que fue uno de los disparadores de la revolución agrícola norteamericana cuando inventó la venta a crédito de tractores. Los tractores, para comprar un tractor había que ir al banco y había que hacer una hipoteca de la granja, y no siempre el banco te da la plata. Los bancos ya en esa época eran como ahora, le dan plata al que no necesita, por supuesto. Y el señor de Caterpillar, digamos que se llamaba John Caterpillar, que no era así, dijo, voy a asumir yo el riesgo, le voy a vender. En muy pocos años, bueno, por supuesto hizo tremendo negocio, pero además multiplicó la productividad de las granjas, no me acuerdo el número, y eso es una innovación que tiene poco que ver con la ciencia, tiene poco que ver con la tecnología, tiene que ver con la venta a crédito, tiene que ver con el modelo de negocios, tiene mucho más que ver con Pacioli y con Drucker que con Tycho y con Gutenberg. Es heredero del otro, pero la innovación no tiene 2 padres, tiene 3. Entonces eso es un tema que tenemos que tenerlo bien presente. A mí me gusta mucho más este otro dibujo. Este otro dibujo lo trajo al Uruguay en 2008, de traducción en traducción, Kokkilainen se llama el señor, espero que se llame, finlandés, del área de innovación finlandesa, en un intercambio que tuvimos en la propia ANI en el 2008 cuando vinieron algunos expertos, entre otros el finlandés. El finlandés plantea, señores, hay 2 cosas diferentes. Una es la innovación, otra es la investigación. La investigación es un proceso que tiene una dinámica propia, es un proceso extremadamente importante, es un proceso extremadamente útil que apunta a la creación de nuevo conocimiento, que apunta a la excelencia científica y que está movido por la curiosidad. Cuando yo investigo quiero saber más de cómo funciona el mundo. Eso es lo que yo quiero hacer cuando soy un investigador. La innovación es otra cosa. La innovación está con el tema de los modelos de negocios. No está movida por la excelencia científica, está movida por las ventas y las ganancias. Yo quiero vender más y quiero ganar más. Es otro el driver, es otro el motor, es otra la motivación, es otra la gente
La gente que se mueve acá no es la misma que la gente que se mueve acá. No es la curiosidad de quiero saber cómo funciona el mundo, sino quiero saber cómo son mis clientes. Quiero saber cómo son mis clientes para qué. Para venderles más productos o más servicios. O para los mismos hacerlos un poquito mejor y ganar más parte del mercado. O para convencerlos de que necesita otras cosas que seguramente el señor y la señora no necesitan, pero no importa. Si yo logro convencerlos de que lo necesita, está todo bien. Entonces, hay una lógica muy legítima, que es la de la investigación. Hay otra lógica, también muy legítima, que es la de la innovación. Si nosotros confundimos las dos lógicas y creemos que una viene después de la otra, vamos a tener políticas equivocadas y muy equivocadas. Tenemos que tener políticas para una de las lógicas, tenemos que tener políticas para la otra lógica. Y tenemos que tener políticas para que las dos lógicas se encuentren. Porque a veces, solo a veces, temas del nuevo conocimiento, de nuevas tecnologías, se cuelan a los modelos de negocios existentes y se adoptan nuevas tecnologías y ahí pasan cosas disruptivas, pasan cosas maravillosas. Pero eso pasa a veces, solo a veces. O a veces, temas que ocurren en el mundo de la innovación, cambios que ocurren en este mundo, generan nuevos problemas para la comunidad científica. Si no, veamos a todas las ciencias sociales que hoy están discutiendo el fenómeno de las redes sociales, sino es que en definitiva son herederas de un cambio que poco tiene que ver con la investigación, sino que tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la emergencia de ese fenómeno que son las redes sociales, que cuando empezaron nadie sabía lo que era, ¿no? Y hoy es un objeto de estudio fundamental, importante, y una reflexión que todos necesitamos. Y eso es el trasvase del otro lado, de los modelos de negocios hacia los problemas, los nuevos problemas. La gente que trabaja en economía, la gente que trabaja en ciencias sociales se alimenta muchísimo de problemas que vienen de este lado. Y del mismo modo, la gente que trabaja en aplicaciones que utilizan tecnologías más o menos de punta se alimenta muchísimo de lo que viene del mundo de la investigación. O sea, ni siquiera hablamos de, yo creo que ni siquiera hablar de investigación básica aplicada tiene mucho sentido. A mí me gusta hablar más, siguiendo a algunos autores, de investigación orientada por misión, orientada a atacar tal o cual problema que es relevante desde un punto de vista o de otro. Entonces, la cosa no es fácil, la cosa no es voy apilando los ladrillos y voy armando una capa arriba de la otra. No, la cosa es complicada. La cosa es turbulenta. Tenemos la lógica esta, tenemos la segunda lógica y tenemos que hacerlos encontrar a estos tipos. A estos de acá tenemos que juntarlos con estos de acá. Y tenemos que juntar gente de dos tribus distintas, de dos culturas distintas. Y eso es extremadamente difícil. Y si no entendemos que es extremadamente difícil, seguiremos quejándonos diciendo, es muy difícil porque si yo soy de A, los de B no me dan pelota. Y si soy de B, los de A no me dan pelota. Si no entendemos que es un problema, si no entendemos que es difícil, si pensamos que es el otro el que le está errando, mal vamos a generar herramientas políticas y cosas que traten de generar este acercamiento que no es para nada fácil y que se logra pocas veces. Por último, hay otros personajes en esta obra. Están los investigadores, están los innovadores, está el tema del emprendimiento, que tiene que ver con hacer que las cosas funcionen. Es decir, la ciencia y la tecnología son conceptos bastante disciplinares. La ciencia y la tecnología podemos hacer clasificación e identificar disciplinas ahí adentro. La innovación no es disciplinar, es mucho más actitudinal que disciplinar. Se nos complica decir, bueno, las áreas más importantes de la innovación son. Sin embargo, podemos decir razonablemente las áreas más importantes o la ciencia se puede clasificar en, ¿no? Y está todo el tema de hacer que las cosas ocurran. Y hacer que las cosas ocurran tiene que ver muchas veces con una energía que va más allá de la idea, que es la energía de los emprendedores. Muchas veces nos pasa, cuando estamos en comités de evaluación de propuestas innovadoras, que escuchamos la idea, quedamos convencidos de que la idea es horrible,
de que la idea es horripilante, pero que el grupo de emprendedores es bueno y que estos muchachos se merecen estar 6 meses, 8 meses haciendo esto que ya sabemos que no va a andar y que les vamos a decir que no va a andar y que se van a dar la cabeza contra la pared y que cuando se den la cabeza contra la pared van a cambiar el modelo de negocio, pero como el equipo le vemos ese potencial, decidimos apoyarlo igual. Eso nos pasa en las incubadoras, nos pasa cuando evaluamos proyectos, que muchas veces nos enamoramos no de la idea, no del proyecto, no de la innovación, sino del emprendedor o la emprendedora o del equipo. Y a veces le enfocamos y a veces no, por supuesto. Es decir, a veces apostamos a un equipo que después no entrega, no hace el delivery. Y a veces apostamos a un equipo que efectivamente cambia el modelo de negocios, se da la cabeza contra la pared, recoge los pedazos, arma otro aparato con esos pedazos y sale adelante. La literatura, y hoy me estoy dedicando a pelearme bastante con la literatura, desde los años 90, a través de obras de un sueco que nunca me acuerdo el nombre, que anda siempre en los cursos de desarrollo, habla de la triple hélice. Están tratando de acordarse el nombre del sueco, pero es impronunciable. La triple hélice, el gobierno, la industria y la academia. Y que ese movimiento hacia el desarrollo por políticas en el gobierno, por los planes y las inversiones de la industria y por las actividades de la academia, son en definitiva esa triple hélice la que es capaz de impulsar el desarrollo. Esta metáfora de la triple hélice también, al igual que el modelo lineal, está profundamente equivocada. La metáfora de la triple hélice se come a tipos como Cha, que funda Alibaba, y no viene ni del gobierno, ni de la industria, ni de la academia, es un maestro. Y tipos como Zuckerberg, que es un dropout de la universidad, que no viene ni de la academia, ni de la industria, ni del gobierno, mucho menos del gobierno. Estos tipos son los emprendedores y son los inversores. No es una triple hélice. Hay por lo menos 5 en esa hélice. Al gobierno, a la academia y a la industria, que por supuesto son importantes y son muy importantes, tenemos que agregarle los emprendedores y tenemos que agregarle los inversores. Hoy, la inversión en salud del mundo tiene mucho más que ver con lo que hace la Fundación Bill y Melinda Gates que con las políticas que hacen muchos gobiernos. Y esto no es un fenómeno nuevo, porque en 1920 tenía mucho más que, o en 1910 tenía mucho más que ver con lo que hacía la Fundación Rockefeller que con lo que hacía la Liga de las Naciones de la época. Simplemente nadie lo había escrito de alguna forma. Pero el rol de los inversores, que no es lo mismo que la industria, si tienen intereses diferentes, son equipos diferentes, tienen culturas diferentes, usan métricas diferentes, se relacionan diferentes, se encuentran en clubes diferentes. Si no tenemos un plan o una política o una reflexión, por lo menos, acerca del rol de los inversores, nos estamos perdiendo una pata. Y si no tenemos una política sobre el rol de los emprendedores y de cómo enroscar en el mejor sentido en ese baile que es de a 5 del gobierno, de la academia, de la industria, los emprendedores y los inversores. Es mucho más complicado que la innovación y la investigación. Es la innovación, es la investigación, es la inversión, es el emprendimiento. Es mucho más complicado. Entonces ese es un poco los dos mensajes así centrales que yo quería de algún modo transmitirles. Era: los tiempos son tremendos, desconfiemos de la intuición. Estamos fuera de la zona lineal. Fuera de la zona lineal, hay que sacar papel y lápiz y hacer las cuentas. Cualquier cosa que contestemos rápido, vamos a contestar un disparate. Hay que hacer las cuentas. Y además el problema es extremadamente arduo, es extremadamente complejo, y más si sigo apagando esto, es extremadamente complejo. En la ANI, a juntar
emprendedores, con inversores, con investigadores, con industriales, con sectores del gobierno, le llamamos tejer la trama. Tejer la trama porque pensamos que la metáfora que mejor refleja esta complejidad es una trama. Tenemos que tejer la trama. Tenemos y hacemos eventos en los que vienen investigadores y le presentan sus proyectos a inversores. ¿Para qué? Para conseguir más dinero, para seguir y eventualmente lograr un producto que logre ser un revulsivo en algún mercado. Entonces, tejer la trama es una cosa fundamental. También traemos a los estudiantes que van a hacer maestrías y doctorados y los juntamos con los investigadores para enganchar esas maestrías y los doctorados en los proyectos de investigación concretos. Eso es tejer la trama también. Y tejer la trama también es tener empresas y ayudar a las empresas a que desarrollen sus departamentos de I+D, ayudar a las empresas para que desarrollen sus departamentos de innovación. Entonces, toda esa complejidad es lo que llamamos tejer la trama y es lo que entendemos que es el camino que venimos tratando de recorrer y entendemos que es el camino que queremos seguir recorriendo. En Uruguay, en estos 10 años, digamos, el año que viene la agencia cumple 10 años, pero en estos, a grosso modo, 10, 12 años, han habido grandes cambios. Hoy el tema de la innovación está arriba de la mesa. Hoy hay muchas incubadoras en el Uruguay, algunas públicas y otras privadas, algunas de uso general, algunas específicas por rama. Hoy hay suplementos en la prensa, programas en la televisión que hablan de innovación. Hoy ya auspiciar un evento de sensibilización sobre los temas de innovación, cuando alguien viene y dice que necesita un auspicio para sensibilizar, no, viejo, ya está sensibilizado, ya todo el mundo sabe lo que es. ¿No? Es decir, hay mucho hecho, hay una red de apoyo a futuras empresas potente, integrada por muchísimas organizaciones de todo tipo, ¿no? De las universidades, de facultades de las universidades, de la sociedad civil, de empresarios, es decir, de todo tipo. El rol de la innovación está claro. Se formó un ecosistema emprendedor. Hoy los emprendedores en Uruguay saben que hay un camino que va desde la validación de la idea de negocios, pasando por la startup, pasando por el prototipo y que puede llegar a grados de apoyo importantes. Necesitamos terminar el ecosistema, pero tenemos un ecosistema muy rico en ese sentido. Hubo un cambio cultural y hay un esfuerzo en muchas universidades por llevar adelante ese cambio cultural, desde concursos de innovación hasta fundaciones que llevan adelante proyectos con los estudiantes, profesores internacionales que vienen y conversan con los estudiantes. Eso pasa en todas las universidades. Hay un cambio cultural interesante. Hay una mayor diversidad y ahí, pese a que tenemos una mayor diversidad, de que la sociedad uruguaya hoy acepta una mayor diversidad de la que aceptaba antes, acá tenemos un atraso importante. Seguimos teniendo una cultura poco diversa, una cultura muy homogénea y una cultura que más allá que estamos más abiertos al mundo internacional, nos sigue faltando, porque si vamos a estar haciendo innovaciones, las tenemos que hacer para el mercado global. Eso es una restricción de un país de 3 millones, no hay vuelta. Si queremos hacer innovaciones para un mercado global, tenemos que conocerlo. Entonces tenemos que tener más apertura, tenemos que tener más diversidad. Se procesaron una gran cantidad de cambios en estos años. Se procesaron estos cambios, entre otras cosas, porque hubo políticas públicas específicas y potentes. Y porque esas políticas públicas no fueron hechas a partir de simplificaciones fáciles, sino que fueron hechas a partir de entender la complejidad de todas estas acciones que estamos llevando adelante y tratar de ir generando conceptos tan fuertes como este que estamos planteando de tejer la trama. Entonces, reafirmando
las velocidades con las que nos estamos moviendo, las especificidades de las comunidades, de la comunidad de emprendedores, la comunidad de investigadores, la comunidad de innovadores, la comunidad de inversores, la comunidad de industriales, y en la necesidad de tejer la trama entre todos ellos, utilizando políticas específicas para cada sector, pero también específicas y potentes para juntar, y por supuesto sin simplificaciones fáciles, sino entendiendo la complejidad de todos esos problemas. Solamente a partir de construir la confianza entre esos sectores es que vamos a poder dar un salto que estamos en condiciones de dar, que necesitamos dar, pero sobre todo estamos en condiciones de dar. Y lo vamos a dar en la medida que podamos hacer proyectos juntos, porque para eso se precisa confianza entre los distintos actores, y la confianza no se hace por decreto, no se hace en el statement de misión o en el statement de visión, sino que se hace trabajando día a día, trabajando conjuntamente. Gracias.